Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Qué silencio! Les damos la bienvenida a todos, a todas, a esta instancia en la que vamos a tener la oportunidad de disfrutar de la palabra del profesor Francesco Tonucci y específicamente de su conferencia denominada Los niños y las niñas piensan de otra manera. Estamos viendo esta enorme y bellísima sala súper colmada y con muchísimas caras de expectativa, de ganas de apropiarse de la sabiduría de este enorme maestro del escenario mundial. Profesor, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Estaba empezando a decir, cuando no entendía cómo era el protocolo, como siempre, que me gusta siempre, siempre que sea posible, empezar dejando la palabra a los niños, que sean ellos a introducirnos en el tema. Esta vez no puedo hacerlo porque el niño que invité no habla aún. Es un niño de 16 meses al cual dejamos la pantalla. ¿Podemos ver lo de Tintín? Tengo que... ¿Cómo es que? Ahí. Ah, esto, sí. Muy bien. Es un niño de Porto Alegre, Brasil. Tintim, Tintim, vamos na casa da vovó depois da música? Tintim, vamos? Música, música. Da nossa casa até a casa da avó são 2 quadras. Para mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou. Para Valentim, pedrinhas, árvores. Para Valentim, pedrinhas, árvores, pedras soltas que toda vez tira e coloca, buscar encaixe. 2 ruas atravessadas para dar mão para mamãe. Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca. Ai, que água suja, dizem uns. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintim. Os 4 encontros, estabelecidos por ele desde o início, que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho. Só olho e vibro. O primeiro encontro é com seu João, morador de rua e flanelinha daqui da rua, com quem o pequeno sempre conversa. Oi, meu amigo, vai passear? Blá, 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 o pequeno soltar beijos infinitos e abanar, 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 até não mais enxergar. Quando seu João tá dormindo, Tintim passa sussurrando, falando baixinho em respeito ao sono do amigo. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos e que o tempo é senhor de delicadezas, desafios e novidades constantes e intermináveis. O segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, que, baiano como o pai, fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Tocas e olha para o amigo, que insiste: que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver, vamos ver. O terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com seu gato, o encontro é ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo e jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente.
Atravessando a rua, os 3 senhores do almoxarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só. Tintim desvia a rota para vê-los, pega ele no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. Abana em despedida e corre em disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros, a sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos, que o chegar não é mais valioso que a andança, que o encontro é precioso e necessário. Muchas gracias. Bueno, desde aquí empezamos, desde Tintín. Yo creo que esto es una buena metáfora para pensar a una ciudad buena, una ciudad donde un niño de 16 meses puede moverse con bastante autonomía porque tiene la suerte que su madre le deja la mano, lo deja andar, lo deja vivir la aventura de este recorrido tan rico. Y me gusta invitar a pensar cuántas cosas pasaron por la cabeza de Valentín en estos pocos minutos. Podemos pensar que sea un cuarto de hora o poco más, que vivió en su barrio. Cuántas cosas, cuántas emociones, cuántos descubrimientos, sorpresas. Y pensamos lo que habría ocurrido haciendo el mismo recorrido en el auto de sus padres. Nada, o casi nada. O amajando en una maja de una plaza hecha apósitamente para que los niños jueguen. Casi nada. Bueno, voy a hacer un intento bastante nuevo para mí, que me gusta mucho hablar y muchas veces rechazo estos instrumentos como el apoyo de las imágenes, pero claro, o dejo a las imágenes totalmente la palabra o el sitio. Esta vez voy a hacer una mezcla, esperando que pueda funcionar. Trabajaremos juntos, Frato y yo. Frato, para los que no saben, es el seudónimo que uso para esconderme cuando dibujo. Y para hacerlo aprovechamos de las imágenes que están publicadas en este último libro, porque es el libro de los años 2000, es decir, son las viñetas que dibujé después del 2000. Ya tenemos una primera reflexión que nos obliga a hacer Victoria, la autriz de esta frase tan comprometida y tan dura. Cuando tenía 10 años, en el Consejo de Niños de Rosario, siendo yo presente en este día, Victoria ha dicho esta frase: la culpa de todo es de los mayores. Hay que poner límites a los mayores. Que es un diagnóstico muy radical. La culpa de todo es nuestra y es difícil contestarla. Si hay algo de malo en el mundo, la culpa es de los mayores. El tema es que, lamentablemente, hay mucho de malo en el mundo. Ahora no estoy a analizarlo porque sería muy largo, pero sería suficiente pensar cómo estamos tratando este mundo, que por lo que sabemos es el único que tenemos, por lo menos para nosotros, y lo estamos utilizando como si fuéramos la última generación. Y tenemos hijos y tenemos nietos, y es una pena.
Y por lo cual Victoria dice la culpa de todos los mayores es difícil contestarla y hace una propuesta política. Hay que poner límites a los mayores. Y bueno, desde aquí encontraremos el seguimiento de esto. Pero ahora me gusta empezar desde el principio, desde la primera infancia. Y este niño dice, tengo una propuesta. Una hora de guardería y una hora de mamá. Una hora de guardería, una hora con mamá. Una hora de guardería, una hora con mamá. Yo creo que corresponde a lo que piensa, lo que espera, lo que desea, que desean muchos niños o casi todos los niños. Y las niñas también, claro. Es decir, tienen que estar 8 horas, a veces más, en una estructura infantil, a veces muy bien hecha, estupenda, pero es esto que desea un niño, esto es lo que necesita. Este niño dice, bueno, yo me canso con mi mamá, porque también las mamás cansan, a pesar que ayer fue la fiesta de la mamá, todo esto, pero y por lo cual dice, me gustaría estar una hora de guardería. Después me canso de estar con todos estos chicos, con todo este ruido, sin poder salir, por lo cual me gustaría estar un poco más con mamá y después cansarme de nuevo y volver a los niños y tal. No es una propuesta para cerrar los servicios infantiles. Es una propuesta para pensarlo de otra manera, para tener en cuenta de lo que necesitan los niños. Probablemente los niños desean en algún momento esconderse. Claro, no podemos pensar que se vayan físicamente, pero sí que se puede buscar maneras para irse en un rincón, por su cuenta, aislados, sin un control continuo, obsesivo de los adultos, etc. Me gustaría ir a la escuela 3 días a la semana. ¿Y para qué tanto? Bueno, en este caso, Frato no ha tenido el coraje de decir lo que decía Javier, un niño de 6 años, o 7 a lo mejor, de Bogotá, me lo contó su madre, que después de pocas semanas de escuela primaria, de primero de primaria, le dice a su mamá, mamá, yo quiero ir a la escuela un día a la semana, porque este día es suficiente para aprender lo que me enseñan. Y de los otros días necesito para jugar. Esta también es una frase fuerte, profunda, porque este niño está denunciando que la escuela está perdiendo mucho tiempo. Esta idea de la escuela aburrida es un tema dramático. Brunner dice, el problema es que los alumnos se aburren. Eso sí que es un gran problema que hay que evitar a toda costa. Estoy totalmente de acuerdo. Pensando que en la escuela los niños pasan muchísimas horas, muchos días a la semana, muchas semanas en un mes, muchos años enseguida, que sea aburrido, es insoportable. Y parece el contrario. Parece que a nosotros los adultos parece normal, porque nosotros nos aburrimos a la vez. Yo por lo menos me aburrí bastante. Y por lo cual que nuestros hijos se aburren parece no solo lo normal, sino lo que le toca. Y si la escuela es divertida y van con interés, muchas veces, a mí me ocurrió, personas, familias que me decían, bueno, quizás que no sea tan seria esta escuela, si los niños van con gusto. Y lamentablemente esta idea a veces es también parte del mundo de la educación. Considerar normal que la escuela sea aburrida. Yo creo que no se puede aceptar, no se puede tolerar. Venga a ver si acabamos rápido este collage
que luego tenemos cosas importantes que hacer en la pausa. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? El autobús escolar y el recreo. Bueno, estas dos nos indican un aspecto interesante, importante, que muchas veces se considera marginal y creo que tenga su importancia. Aprovechar de los momentos de libertad, de autonomía de los niños para conocerlos. En el recreo los niños pueden manifestarse por lo que son, ayudarnos a conocerlos, cosa que al interno del aula muchas veces es complicado. Claro que para que esto ocurra tenemos que respetar algunas reglas, de no controlarlos demasiado, de no poner reglas absurdas, puestas para nosotros desde arriba. Los niños cuando juegan ponen siempre reglas, sin reglas no hay un juego, pero la deciden ellos y la respetan. Todo esto es muy rico para un adulto que quiere conocer a sus alumnos. Por lo cual el recreo y el autobús escolar también pueden ser lugares donde los niños, repito, se manifiestan. Está caliente, tiembla, se mueve dando saltos, hace caca en forma de bolitas, es tímido, tiene las patas de atrás más largas y los dientes grandes. Venga, niños, basta de jugar, que tenemos clase de ciencias. No es, bueno, es un poco exagerado para que sea una viñeta, pero no es raro que pueda ocurrir esto. Yo no sé lo que está pensando la profesora, la maestra, cuando invita a los niños a ir a clase. A lo mejor tiene que explicar la célula o la fotosíntesis clorofílica. Cosas muchas veces muy complicadas, y lo digo a voz baja, que muchas veces los maestros no conocen, pero lo explican. Y no os ofendéis si hay maestros en la sala. Yo soy maestro de primera formación. Yo no sería capaz de explicar ni la fotosíntesis, ni el efecto invernadero, ni muchos más otros procesos, porque mi formación no me dio esta preparación, esta formación. Y me impactó mucho trabajando por años con colegas biólogos, saber que ellos tampoco saben exactamente lo que ocurre en la fotosíntesis clorofílica. Y yo siempre decía, bueno, pídelo a un maestro. Él lo sabe. Bueno, el tema es que estos niños, con estas observaciones que están haciendo ciencia. Y ciencia en sentido profundo, verdadero, científico. La observación es una parte esencial de la ciencia. Por muchos siglos y milenios los hombres han observado la naturaleza haciendo observaciones como las que están haciendo estos niños. A la célula llegaron hace poco. No se entiende por qué muchas veces los docentes piensan que hay que empezar de la célula porque la célula viene por primero. No tiene sentido. Así como pasar por tantos conocimientos uno enseguida del otro. Os cuento una anécdota que vivimos en nuestro taller de ciencias que teníamos antes de empezar todo el recorrido de la ciudad de los niños. Y una maestra, que se llama Flora, llevó a los niños de primero de primaria al campo, recogieron materiales y lo llevaron a la escuela para hacer observaciones y tal. Entre los materiales
había algunos grillos, por lo cual crearon una jaula con hojas, con verdura, no sé con qué, para que podían vivir bien. Después vino en nuestro laboratorio para hablar con Silvia, mi colega bióloga, para que le diera consejos cómo podía ponerlos en las condiciones mejores. Silvia le dio todo el apoyo que podía y los grillos seguían viviendo en esta clase. Y pasó un año y consiguieron un resultado que parece, yo no entiendo nada de grillos, pero parece que es muy importante, muy raro, que se reproducieron en el aula. Y por lo cual empezaron los niños a animarse, porque imagináis qué satisfacción tener grillos pequeños que se estaban criando y tal. Y empezaron a formular preguntas y la pobre maestra era desesperada porque sus conocimientos habían acabado. Y venía enseguida en nuestro centro para que Silvia le diera respuestas, hasta que las competencias de Silvia, que no era una entomóloga, no, ¿cómo se dice? Sí, no, se acabaron, por lo cual Silvia puse esta clase en contacto con un profesor, que yo digo un grilólogo, era un entomólogo especializado en estos insectos, de la Universidad de Pisa, por lo cual tenían que hacer una correspondencia. Los niños enviaban cartas con preguntas, con observaciones, y este profesor contestaba. Pasan los años, llegan a quinto, y contestando a una última carta de los niños, el profesor afirma que algunas observaciones que hacían los niños hasta ahora no hacían parte de la literatura científica. El tema es que han hecho poco, solo los grillos, no cumplieron con el programa de ciencias. Pero ¿alguien se atreve a decir esto? Aprendieron a estudiar, aprendieron a investigar, lo hicieron a un nivel alto. Entonces, del libro que os habéis leído vais a hacer un resumen del primer capítulo, una ficha sobre el protagonista y apuntar 10 palabras difíciles. Y pensar que me había gustado. Yo encuentro esta viñeta muy triste, pero muy triste, porque denuncia cómo la escuela muchas veces mata uno de los regalos más grandes que puede dar a los niños, que es la gana, el placer, la necesidad de leer. ¿Será que yo no lo recibí? Yo no leí por muchísimos años. Terminados los libros de texto, terminada la escuela y después de la universidad he tenido que estudiar muchísimo. Yo creo que la primera novela la leí de adulto. Ahora estoy intentando recuperar, pero es muy complicado. Leo mucho porque me encanta, pero estoy muy enfadado con la escuela que no me ha dado este regalo, esta riqueza. Y claro que, refiriéndome a la experiencia italiana, puedo decir que parece que casi hace todo lo que puede para que los niños no se enamoren de la lectura. El libro de lectura es un instrumento muy raro. En Italia la costumbre es que en la primaria, también en la secundaria, pero ponemos en la primaria, los maestros adoptan un libro de lectura, con lo cual todos los niños tienen el mismo libro. Imaginamos de estar en una estación de ferrocarril, ya que vosotros tenéis ferrocarril. No, porque en Argentina tengo que hablar de los aeropuertos, porque ya no tienen ferrocarril. Bueno, que sea el aeropuerto, lo mismo. Y hay gente sentada, que es normal. Si miramos mejor, están leyendo, tampoco es raro, bueno, a pesar que hoy con los celulares, bueno, pero todos están leyendo.
si nos acercamos un poco, notamos que todos están leyendo el mismo libro. Esto ya preocupa un poco. Si acercándonos un poco más, notamos que todos están leyendo a la misma página, pensamos que estamos en una película de horror. Esto en la escuela ocurre todos los días. Y nadie se preocupa. Es normal que un maestro diga a los alumnos, para mañana leéis de página 14 a 20, que es un buen maestro que nos da muchas tareas. Y no es raro que el día después llame, Julieta, por favor, cuenta a tus amigos los que has leído. Aquí debería reír toda la sala. Y no ríe porque esto es nuestra experiencia. Pero pedir que uno cuente lo que han leído todos es un poco ridículo. ¿Y cuál podría ser la propuesta? Que el acceso a los libros no empiece con una decisión del claustro de libros que se adoptan, sino con una visita a una librería. Ponerse de acuerdo con un librero disponible que hay, para ir a la mañana que hay poca gente. ¿No hay? Sí que hay. Y que nos ayuden, que ayuden a los alumnos, a las alumnas, a entender qué son los libros, cómo son construidos, qué tipos de libros hay, qué características, qué colecciones, que hay libros de aventura, libros de amor, libros de... Bueno, de manera que los niños se hacen una idea y que pueden pasear en la librería, mirar lo que les gusta más, y cada uno que compre un libro distinto. 30 niños, 30 libros. Allí sí que vale la pena que si leyéndolo desean que no sea una obligación, Yo me acuerdo que mi hijo menor dejó de pedir los libros en la biblioteca escolar porque era obligado a hacer una ficha. Después de leerlo, llenar fichas. Esto es una condena. Es decir, si es un placer, es un placer. La lectura debe ser gratis. Claro que si los niños leen su libro, lo que eligieron ellos en la librería, y les gustó mucho, es posible que desean comentarlo con los compañeros para que lo lean ellos también. O al contrario, si no les gustó nada, avisar que se equivocaron totalmente, que el título no tenía nada que ver con lo que tenía en el contenido, y así. Bueno, esto significa que tenemos una biblioteca de 30 libros y en 5 años son 150 libros, que no es poco. Sí, tiene razón. Abdul es diferente. Dibuja mejor que nadie. Abdul es negro. Y todo el mundo nota que es un niño de otro color de la piel. Pero a su compañera, que sea negro, que sea amarillo, que sea rojo y tal, no le interesa nada. Le parece que esto es un detalle que no debe entrar en el... Lo que sí que es interesante es que Abdul dibuja mejor que todos. Esto sí que lo hace distinto. Esto es un poco un tema básico en la educación. Normalmente, los buenos en la escuela muchas veces son los que tienen capacidades, competencias en lengua o matemática. Uno que tiene estas dos capacidades no tendrá problemas por toda la carrera escolar. Si no la tiene, es un problema gordo. Pero la Convención de los Derechos del Niño, al artículo 29, dice que los Estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a
a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. ¿Y los programas? Parece que el camino que la ley indica como objetivo de la educación sea otro. No es que todos lleguen al nivel previsto de los programas ministeriales, sino que cada uno puede desarrollar sus capacidades. No sé si se nota que estamos diciendo casi el contrario. Muchas veces parece que la petición de la escuela es que los niños dejen de ser niños para llegar a ser alumnos. Muchísimos años antes yo dibujé una viñeta que se quedó bastante conocida de la máquina de la escuela, que era una máquina bastante impresionante donde entraban todos niños distintos y salían todos iguales. Pero no todos, lamentablemente no salían todos, porque había como un tubo de escape del cual salían todos los que no aceptaban de llegar a ser iguales. Y claro, esto es un gran problema. Lo dice muy bien Gabriel García Márquez cuando dice que cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros alumnos, tiene como un juguete preferido, que es por lo cual nació. Puede ser que nació músico, puede ser que nació bailarín, puede ser que nació literato o matemático o investigador o artesano. Y para él, que a veces no lo sabe, sería muy importante encontrar a alguien que lo ayude a descubrirlo, para dedicarse con toda la fuerza a este juguete preferido. Esta, dice Galeano, es la garantía de la felicidad. Bueno, esto lo vamos a encontrar un rato más. Venga, así está un poco mejor. Esta es una viñeta bastante rara, como se ve es la Europa, pero vista de otra manera. Es que no hay ninguna razón por que el norte sea arriba y el sur abajo. Es una convención. Es que nosotros asumimos que arriba es mejor que abajo. Pero lo que me interesaba expresar es la idea que la escuela debería ser un lugar donde siempre se puede buscar otro camino. Esto es la creatividad. Ver las cosas de distintos puntos de vista, de maneras distintas y premiar cuando los niños y las niñas consiguen buscar ideas nuevas, posiblemente nuevas respecto a las del maestro y la maestra. Claro que necesitamos maestros y maestras libres, capaces de reconocer que también se pueden contestar, que un alumno diga no estoy de acuerdo. Y el maestro o la maestra deberían ser súper felices porque han educado un alumno o una alumna a ser crítico, que creo que es el máximo que podemos esperar. Y no castigarlo porque como te permites, que puede ocurrir algunas veces. Aquí entramos en un capítulo especial también en este libro. Pudo convencer los editores de España y de Argentina, lo de Argentina nos acompaña hoy y lo agradezco, a poner un capítulo de color dentro de un libro blanco y negro, porque me gustaba subrayar este capítulo, que es el capítulo de los derechos de los niños. Y aquí empezamos con el artículo número 3. Pero antes, permitéis que haga una reflexión con vosotras.
En otras ocasiones, bueno, la tentación siempre la tengo, pero a veces me controlo y esta noche quiero controlarme, esta tarde. Pero en una sala parecida de Bogotá, hace pocos meses, de 1000 personas, pedí a los asistentes, que eran casi todos de educación, que por favor levantara la mano lo que sabía cuál era el artículo de la Convención de los Derechos del Niño que hablaba de educación. Y no se levantó ni una mano. Pedí disculpa porque claro que no es muy simpático, no es simpático por nada, pero creo que es una experiencia fuerte e importante para reflexionar. Esta ley que salió hace 30 años, el año próximo serán 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, sigue siendo desconocida por la casi totalidad de la gente. Cuando hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, todo el mundo dice, ah, sí, sí, muy importante, y creo que la mayoría de la gente piensa a los pobres niños de África, con la barriga enfiada y con las moscas en los ojos, bueno, todas estas cosas horrorosas. Es verdad, la Convención también habla del derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, a no ser explotados ni sexualmente, ni laboralmente, ni en la guerra, todas cosas, el derecho a la familia, muchísimo, todo esto perfecto, a pesar que también en nuestros países, Italia por primero, tenemos casos que entran en estos casos dramáticos. Pero la diferencia entre la Declaración de los Derechos del 59 y la Convención de los Derechos del 89 es que en esta segunda añadieron algunos artículos que a mí me gusta llamar de la ciudadanía. Hasta este momento era muy común escuchar personas que decían a los niños, vosotros sois el futuro, vosotros sois los futuros ciudadanos. Hoy es falso. Siguen diciéndolo, pero es falso. Los niños son ciudadanos, son pequeños pero ciudadanos. Y esto hace una diferencia fundamental, porque claro que si son futuros ciudadanos, nosotros podemos educarlos para ser ciudadanos, que significa para ser como nosotros. No sé si se nota que es un proyecto educativo conservador, porque propone como modelo para mañana, yo que soy de anteayer, no de hoy. Y claro, esto es un sistema muy eficaz para no cambiar nada. Al contrario, si yo lo reconozco como ciudadano, tengo que aceptar su diversidad. Y esto es exactamente el aporte que los niños pueden dar a la política, su diversidad. Bueno, entramos en este capítulo con pocas viñetas. Este es el artículo 3. Un artículo, bueno, estos que voy a presentar todos son bastante impresionantes. Tanto que yo cuando empecé a conocerlos me sorprendí mucho, pensando que los adultos habían prometido demasiado. En este caso, el comentario del artículo es que en todos casos, los intereses de los niños van considerados superiores. ¿Qué significa? Cada vez que se abre un conflicto entre los intereses del niño y los intereses de otros, que se presume sean adultos si no son niños, prevalecen los de los niños, ganan los de los niños. Así dicho, es muy claro. El tema es que no ocurre nunca. Una mamá tiene un hijo, una hija, lo está amamantando. Sabemos que es una experiencia fundamental, no solo alimentaria, a pesar que sea la mejor alimentación que un niño puede desear, y
muchas veces, por suerte, también por la mamá, es una experiencia muy satisfactoria, así me lo cuentan. Llega 3 meses, ¿cuántos son aquí? Termina 3 meses y la mamá interrumpe. ¿Es el interés superior del niño? ¿Lo está pidiendo un niño? Creo que no. No es el interés, por lo cual no estamos respetando la ley. Una ley constitucional, una ley de alto nivel, porque es una ley internacional. ¿Y qué debería ocurrir? Simplemente observar la ley, que significa que cuando nace un hijo o una hija hay que cambiar el contrato de trabajo. El contrato de trabajo debe adecuarse a las necesidades de los niños. Así dice el artículo 3. El tema es que esto se puede hacer. Hay países, por ejemplo, los países del norte de Europa, que tienen 2 años de maternidad. 2 años. Si yo lo pido a Italia, nosotros tenemos creo 6 meses, que ya es bastante más que vosotros. Si lo pido a Italia, me miran como el ojo diciendo, ¿dónde encontramos el dinero? Me imagino aquí dirán, más. No estoy hablando de gastos, estoy hablando de inversiones. Hay bastante investigaciones científicas que demuestran que los niños amamantados por mucho tiempo serán sanos, más sanos de los demás por toda la vida. Significa un ahorro impresionante, porque por lo menos en Italia el gasto por la salud pública es el más alto en absoluto. Y por lo cual es una manera para ahorrar. Y hay investigaciones que dicen también que serán personas más positivas, más productivas, por lo cual es una inversión de todo el punto de vista. Un niño se queda, lo decíamos antes, 8 horas en una escuela infantil por su interés o porque los padres no saben dónde dejarlo. Repito, a pesar que sea una estructura estupenda, no estamos hablando de esto, estamos hablando de los intereses de los niños. Cito otro elemento que puede ser interesante si vosotros lo tenéis, esta experiencia, siendo un pequeño país, puede ser que se pueda pensarlo. En Italia tenemos las mujeres que están en la cárcel y tienen niños menores de 3 años, si quieren pueden llevarlo con ellas. No sé si aquí es lo mismo. A 4 años. Ahora creo que en Italia subió a 6 años, pero es igual. Por lo cual yo creo que podemos interpretar que, por un lado, respeta el artículo 3, porque por un niño pequeño que pueda estar con su madre corresponde al interés primario y superior del niño. Pero ¿pensáis que pueda ser interés del niño estar en una cárcel? No. Por lo cual, lo que a mí me gustaría mucho es que el ministro de Justicia declarara que los niños, no él, los niños, aprovechando, utilizando el artículo 3 de la Convención, se llevan su mamá a casa porque la necesitan. Dice, pero son delincuentes. Bueno, que los adultos se arreglen, que busquen maneras para protegerse de otra manera, pero que no sea, porque, repito, el tema es cuál es el interés superior. Si no, estamos jugando con las palabras. ¿El interés superior es la seguridad de los adultos? En este caso no, es el interés del niño. Yo creo que no hay dudas que el niño tiene interés a tener su mamá cerca de él y en su casa. Los casos en Italia son 42 mujeres. Me imagino, espero que aquí sean menos. Como tenemos 60 millones de habitantes, si hacemos deben ser 4 o 5.
No, serán más, pero bueno, 42. Por lo cual se puede resolver. Yo digo siempre que pongan un guardia en la puerta o no sé, hagan lo que quieren. ¿Sabes que el artículo 3 de la Convención dice que el interés del niño siempre es superior? Bastaría con que se enteran el presidente, los ministros, los empresarios, los sindicatos, los alcaldes, los policías, los profesores y los padres. Tenéis en cuenta que el artículo 42 de la Convención, que es el primer artículo de la segunda parte, dice que los estados partes, serían los estados que adhieren a la Convención, se comprometen porque los contenidos de la Convención lo conozcan ampliamente con medios adecuados tanto los adultos que los niños. Me gusta esta manera de expresarse. Dice ampliamente significa que no es suficiente distribuir folletos o libritos. Ampliamente, estudiándola, discutiéndola, con medios adecuados y los adultos, claro, para que cumplan, si no la conocen, ¿cómo puede? Pero también los niños. Y esto me parece un detalle muy interesante. ¿Y por qué los niños? Yo creo porque puedan protestar, porque puedan reivindicarla, porque puedan obligarnos a respetar los compromisos que hemos elegido nosotros, porque la Convención nos la pidieron los niños. Y como el año próximo serán 30 años, he pensado de dar una mano a los niños escribiendo por la primera vez un libro para niños, que no sé si lo he hecho bien porque no sé escribir para niños, pero bueno. Y este libro que aquí en Latinoamérica, en Rosada, va a salir en abril, más o menos, marzo-abril, tendrá como título Manual de Guerrilla Urbana y subtítulo para niñas y niños que quieren conocer y defender sus derechos. Esto es otro tema muy fuerte. ¡Ostras! Nos están escuchando. Lo dice casi espantado, casi no lo cree. Efectivamente, yo cuando leí el artículo 12 no me lo creía. No podía creer, porque todo esto ocurrió, no lo han hecho filósofos, pedagogos, personas como puedo ser yo, que va discutiendo de la niñez, que parece casi en forma poética. No. Lo hicieron los jefes de gobierno del mundo, Naciones Unidas. Y el artículo 12 dice, los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Y la opinión de los niños hay que tenerse en cuenta. Dice esto. Nosotros, los adultos, este derecho no lo tenemos. Pero sí que lo prometemos a los niños. Allí, a mí me crea muchos problemas esto. Que cuando hablamos de los niños o cuando asumimos compromisos con los niños, somos muy generosos. Prometemos todo. Y si piden algo, decimos, no, pero mucho más. Y no cumplimos. Y los niños casi son resignados, saben que somos así, por lo cual ni se enfadan. Pero esto es muy triste. En este caso, significa que los adultos del mundo, en la persona de los jefes de gobierno de todo el mundo, hace 30 años prometieron a los niños del mundo que no habrían tomado ni una decisión más sin consultarlos. ¿Os imagináis qué significa una promesa impresionante y una mentira enorme? No se ha hecho, no se está haciendo.
Pensáis, por ejemplo, en las escuelas. Son lugares donde se toman decisiones que afectan a los niños, y casi solo que afectan a los niños. Para ser legales, lo siento que no es presente el intendente, pero podéis contarlo, es que no tiene competencia en la educación, creo, no tanto, hay que llevarlo un poco más arriba. Para ser legales deberían tener la costumbre de consultar a los alumnos. Nosotros proponemos a la escuela de tener un consejo de alumnos con niños y niñas, representantes de los distintos niveles escolares, que se reúnen periódicamente con el director de la escuela para gobernar la escuela, para expresar su punto de vista. ¿Pensáis qué efecto positivo podía tener ayudando a los niños a sentir la escuela como su escuela? Yo creo que tendría mucho efecto también de un punto de vista escolar. Y claro, lo estamos proponiendo a la ciudad. Y la ciudad está entrando, Montevideo ya tiene experiencia de parlamento, tiene experiencia de cabildo, pero está desarrollando esta experiencia nueva de niños pequeños que apoyan, que acompañan el intendente. Y también lo pedimos en otras condiciones, por ejemplo, niños que pasan mucho tiempo en el hospital, por ejemplo, un departamento pediátrico, oncológico pediátrico, que tenga un consejo de niños, que con el primario del hospital discutan cómo puede ser mejor, cómo se puede mejorar la vida del hospital, etc. El maestro es feo y malo. Bueno, este es el artículo 13, que también es interesante. Porque antes yo denunciaba el hecho que la escuela muchas veces termina pidiendo poco. Lengua, matemática, repito, si los alumnos, terminada la infantil, entrando en la primaria y más que todo en la secundaria, si tienen buenas notas en lengua y matemática no tienen que pensar a otro. El tema es que en esta manera no solo la escuela premia lo que encajan en estas competencias, sino que excluye a todos los que no la tienen y que tienen otras. Hemos escuchado hablar de las inteligencias múltiples. Significa que las personas no tienen todas la misma inteligencia. Y como decía Galeano, hay quien nace músico, quien nace... Uno dice, pero esto es raro, esto nunca se ha hecho. Siempre, desde que mundo es mundo, la escuela se ha ocupado especialmente de leer, escribir y contar. Bueno, sí. Es que la convención, vosotros decís, esta convención, es que, bueno, podemos salir, pero si estamos adentro, el artículo 13 dice, el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, y sea oralmente, por escrito o impresas o en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. Esto lo dice la ley. ¿La escuela lo sabe? Los niños pueden elegir la forma, el lenguaje para expresarse. Aquí se abre un tema enorme, pero tenemos que subir. Los niños tienen derecho a la libertad de asociación. Este niño dice, me conformaría con poder salir de casa. Es difícil imaginar la libertad de expresión por la mano de un adulto o quedándose en casa. Y llegamos al tema del juego. El juego es el artículo 31 y el artículo 31 es muy comprometido. Dice que los niños tienen derecho al descanso, al tiempo libre y al juego.
El tema es que el tiempo libre ha desaparecido. Prácticamente en la vida, por lo menos en Italia, en Europa, de nuestros hijos y de nuestros nietos, no hay tiempo libre. Por la mañana, la escuela, que a veces se come una parte de la tarde. Después las tareas o los deberes, ¿cómo lo llamáis? Y después actividades, y si falta un trocito de tiempo, la pantalla. Y por lo cual el tiempo libre se acabó. Pero esto dice que tienen derecho al juego. Y lo dice un artículo de la Convención, así como un artículo dice que tienen derecho a la escuela. No es que la escuela la describen 4 o 5 artículos o más, uno y uno. Creo que esto es correcto considerar que tengan el mismo peso, la misma dignidad, el mismo respeto. Por otro lado, sabemos que el juego es probablemente la experiencia más importante en la vida de una mujer y de un hombre. Es jugando en los primeros meses y años de vida que se construyen los cimientos sobre los cuales se podrá construir a lo largo de toda la vida. Por lo cual, una ciudad democrática debería preocuparse mucho que los niños y las niñas puedan jugar libremente. Y una escuela que quiere ser una escuela en serio debería preocuparse mucho que los niños puedan jugar en la tarde en lugar que dedicar tiempo a los deberes, de manera que mañana tengan algo para contar a la escuela. Porque la escuela, una buena escuela, necesita que la vida de los alumnos y de las alumnas entren en la clase como un aporte, como una contribución al debate, a la vida de la clase. El tema es que para que los niños puedan vivir esta experiencia hay que tener en cuenta de algunas condiciones. Una es que sean suficientemente autónomos. No se pueden acompañar los niños a jugar. Ya lo sé que digo una cosa complicada, pero el verbo jugar no se puede conjugar con el verbo acompañar o con el verbo vigilar o con el verbo controlar o con el verbo defender. Solo se puede conjugar con el verbo dejar. Hay que tener un tiempo. Y por esto yo invito a la escuela a renunciar a los deberes. No sirven para nada y molestan. Hay una cámara que está filmando. Si son padres, bueno. Si aplaudieron maestros o maestras, significa que o no dan deberes o que desde mañana no lo darán más. Y necesitan un espacio de juego. Dice, sí, esto lo hemos resuelto, tenemos todas las plazas. No, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de Tintín. De poder aprovechar del espacio público. Es allí que los niños tienen que poder jugar, eligiendo el espacio adecuado por el juego que eligieron, que puede ser la escalera de casa, el patio, la vereda, el jardín, la plaza. Creo no la plaza. La plaza en el sentido de la plaza de la ciudad, no la plaza de los juegos. No puede ser que un niño pueda jugar todos los días en el mismo lugar con los mismos juegos, porque es una interpretación muy triste del juego que no puede ser interpretado de forma triste. Y para terminar, porque creo que es la hora de terminar, quiero comentar exactamente esta experiencia del juego de los niños con una carta que una niña de una ciudad italiana pequeña, que se llama Malnate, en el norte de Italia, envía a su alcalde diciendo: querido alcalde,
mira que habéis puesto los bancos del parque al revés. ¿Por qué lo habéis puesto que mira hacia el parque? De manera que cuando voy con mi abuelo y me acompaña, él me mira mientras que juego y yo no lo soporto. Esta niña está protestando por la falta de respeto de los adultos respecto a la intimidad del juego. El juego tiene que ver con el placer, por lo cual Frato, que siempre aprovecha de lo que escucha, ha dibujado esta viñeta. Cuando jugáis vosotros, lo hacéis de noche y a escondidas. Donde jugamos nosotros, incluso ponéis bancos para el público. Bueno, quedamos todos impactados, con muchísimas ganas de plantearles preguntas. Yo estoy esperando, no sé quién me va a acercar las 4 preguntas seleccionadas. Ustedes ya se las dieron a los voluntarios de Facultad de Psicología, que se supone que eran los que iban a estar recepcionando estas inquietudes. Mientras me dan esa información, les voy a leer una carta que nos llegó minutitos antes de comenzar la conferencia. Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes, Intendencia Municipal de Montevideo, de mi mayor consideración. Agradezco la invitación a participar de la conferencia del profesor Francesco Tonucci a realizarse el próximo lunes 22 del corriente. Compromisos de gobierno asumidos con anterioridad me impedirán participar en dicho encuentro. No obstante, deseo enviar mi afectuoso saludo y los deseos de éxito al profesor Tonucci y a los organizadores de tan importante conferencia. Hago propicia la ocasión para saludarlos muy atentamente, doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República Oriental del Uruguay. También es buen momento para decirles que en la jornada de mañana el profesor Tonucci va a estar presente en la primera sesión del Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes en el Palacio Legislativo. Un programa de la Intendencia de Montevideo que nos llena de orgullo porque precisamente habla de propiciar la participación paritaria de la niñez y la adolescencia en las decisiones de los gobiernos locales, en este caso los municipios y la propia Intendencia. Rosa, ¿sabés lo de las preguntas? En el caso de que ahí creo que están viniendo. Están viniendo, mientras tanto yo le puedo hacer una. Más que una pregunta es un disparador, porque alguna vez leí, profesor, una frase que sirvió para la cena del sábado con mi hija, Sofía, de 11 años, que le dije, vos sabés que el profesor que voy a conocer el lunes dice que nosotros no los escuchamos y que vos sos tan inteligente que me decís a veces lo que yo quiero escuchar. Y ella me dijo que vos tenés razón, profesor. Mientras te leo una pregunta, me gustaría que hablaras algo sobre eso. Sobre el hecho que los niños dicen que... Que los niños nos dicen lo que nosotros queremos escuchar. Sí, claro. Es que los niños son listos. No son tontos. Desde pequeños aprenden que lo que nosotros esperamos de ellos es que lo más pronto posible dejen de ser niños para ser adultos. Esto significa crecer y esto significa aprender. Por lo cual en la familia la esperanza es que los niños dejen, por ejemplo, de hacer caca encima y aprenden a usar el váter. Esto es un proceso interesante, así como por la comida. Antes el pecho, el biberón, y después hacen de todo y tal, hasta empezar. Y claro que nosotros, no lo estoy diciendo como una crítica, que es así. Nosotros premiamos estos pasos por adelante. Claro que con estos pasos los niños están dejando su infancia. El tema no es nada de raro todo esto, pero llega a ser raro si nosotros necesitamos saber lo que piensan.
Porque los niños tienen desconfianza a expresar lo que piensan, porque saben que a nosotros nos les gusta mucho. El tema es que si al intendente le dicen lo que piensan sus padres, que dice la televisión, que han entendido que los adultos consideran importante, no están dando ningún aporte. Antes decía, el aporte de los niños es su diversidad, que añade a lo que ya saben los políticos, lo que ya saben los administradores, detalles nuevos que llegan del otro mundo, que el mundo de los que están afuera, afuera del poder, afuera de las decisiones, que son los niños y no solo los niños, los ancianos, los minusválidos, es decir, los que participan poco o nada. Y por esto hay que formarse. Nosotros dedicamos mucha energía a la formación de animadores de consejos de niños porque aprendan a escucharlos. Hablamos mucho de una oreja verde que ayuda a entender lo que dicen los niños. Venga. Estaba leyendo las preguntas. Muchísimas gracias por la participación, porque de eso estamos hablando. También se enseña a partir de la práctica esto de animarse a plantear una pregunta al profesor. Y esta me encantó. Todas sus propuestas e ideas son muy lógicas y posibles, pero entonces, ¿por qué no se concretan? ¿Cómo o qué intereses operan para que siga siendo el adulto quien domina los deseos de los niños? No sé, es que yo escucho muy mal porque... ¿Me escuchás mal, profesor? Capaz que porque, claro, le estoy dando prioridad a TV Ciudad. A ver. Todas sus propuestas e ideas son muy lógicas y posibles, pero entonces, ¿por qué no se concretan? ¿Cómo o qué intereses operan para que siga siendo el adulto quien domina los deseos de los niños y niñas? Perdón. No se realizan porque son muy incómodas. Muy incómodas. Escuchando a los niños, nosotros tenemos que encontrar el conflicto. Y cuando los niños nos proponen cosas, casi siempre tenemos que elegir si estar con ellos o estar con los adultos. Yo noto hoy en día un conflicto raro que no notaba hace algunas decenas de años, que es un conflicto entre los niños y sus padres. Y lo explico, los niños están pidiendo a la ciudad, a la escuela, a la familia, más autonomía y más libertad. Y la familia, los padres de estos mismos niños están pidiendo a las mismas autoridades, la escuela, la ciudad, más control, más vigilancia, y con lo cual nos obligan a elegir con quién estamos, especialmente los que tienen autoridad. Los políticos, los que administran la ciudad, tienen que elegir si están con los niños o con sus padres. Es una elección muy complicada, ya lo sé que a los políticos les gustaría estar con todos, pero no se puede. Pero es interesante analizar que si estamos con los padres, estamos contra de los niños, porque claro que si aumentamos los controles, la vigilancia, disminuye aún más la autonomía y la libertad de los niños. Lo que me da mucha alegría es pensar que si hacemos el contrario, estamos con los niños, no estamos contra de los padres. Porque si aumenta la autonomía, la libertad de los niños, también la autonomía y la libertad de los adultos aumenta. Si por fin un día los niños, todos los niños de Montevideo, llegarán a ir a la escuela solos, los padres serán más libres. Por lo cual, esta es la línea, la propuesta. Bien. Siguiente pregunta. ¿Existe la figura del defensor de los derechos del niño? Y en caso de no existir, ¿cómo se podría conformar? Bueno, existe por ley. La Convención de los Derechos del Niño lo propone, lo requiere, y los estados que adhieren a la Convención, estamos hablando de hace 30 años, o poco menos, porque me decían que Uruguay adherió en el 92, por lo cual, de todas maneras, son
muchísimos años, deberían tenerlo. Si no lo tienen, significa que no cumplieron con los vínculos, con las promesas hechas en el momento de adherirse a la Convención. Otro tema es después si, teniéndolo, consigue hacer lo que debería hacer. Porque todo lo que yo he dicho debería ser totalmente conocido de parte de todos, como una cosa que de hace 30 años hay alguien que insiste. Todo lo del artículo 3, el derecho superior del niño, la escucha de los niños, el derecho a la libertad de expresión, todo esto, un defensor de la infancia debería convocar a los directores de escuela y decir, miráis, tenéis que tener un consejo de alumnos, porque si no tenemos que cerrar la escuela, siendo ilegal, y así por todos los temas que repito, no creo que todos los países lo tengan. Nosotros lo tenemos. En Italia hay un defensor de la infancia nacional y hay defensores regionales. Pero igualmente la gente no conoce la Convención y no se cumple, por lo cual no es suficiente a cumplir con los deberes. Hay que... A mí me gusta decir siempre que el garante verdadero de la Convención es el intendente. La Convención está en su mano y él tiene la obligación, el vínculo de hacerla viva, actual, respetada. Siguiente pregunta. Profesor, ¿qué rol opina usted que tiene que tener la televisión pública infantil? ¿Infantil o televisión? Infantil. Es que nosotros, bueno, es que para nosotros la televisión pública infantil es una televisión de cartones, de transmisiones así. Me es bastante indiferente. Me gustaría que la televisión tuviera algo que ver con la Convención. Por ejemplo, que realizara programas hechos con los niños o programas en serio para los niños. Me acuerdo que una vez yo colaboré con la televisión italiana para realizar, no se realizó, un telediario para niños. Por un tiempo hemos tenido que los periodistas del telediario normal para adultos se preparaban para explicar las noticias más importantes del día a un público infantil. Yo creo que la televisión podría tener mucho que hacer. Por otro lado, creo que la televisión está haciendo mucho contra los niños. Y esto no paro de decirlo todas las veces que me hacen una entrevista, cuando me piden, pero ¿por qué la gente tiene miedo? Porque uno de los temas que salen siempre es que mientras que el peligro de las ciudades va bajando, no es verdad que hoy las ciudades son más peligrosas que hace 20 años. Eran más peligrosas, había más accidentes de tráfico y había más crímenes. Por lo cual podemos decir que las ciudades están mejorando o está bajando un poco el peligro, pero está subiendo el miedo. Y esto es una paradoja, y es una paradoja muy grave, porque significa que el miedo ha perdido su sentido natural de un sentimiento fundamental del hombre, que es una forma de defensa. No tener miedo es una tontería. Frente al peligro hay que tener miedo, pero es fundamental que tenga una relación con el peligro mismo. Si la pierde es un desastre, porque tenemos miedo a pesar. Es como asumir como costumbre. Hoy en día, bueno, la causa de esto yo siempre indico dos, probablemente no son las únicas. Una son los medios, especialmente la televisión, hoy en día también Internet, todo esto. Es decir, se aprovecha mucho y se da mucha
evidencia a todo lo peor que ocurre. Un caso de violación infantil, un caso de infanticidio y tal, es capaz que se queda en la primera cadena, en la primera tarde, por días y años. En Italia tenemos transmisiones que siguen comentando casos que ocurrieron hace 10 años. Y esto, claro, que lo hace imaginar como muy frecuente, pero siempre el mismo. No tenemos datos que nos dicen que están aumentando los casos de violencia. Y por lo cual esto es un efecto muy grave y, al contrario, sería muy importante, porque cuando me dicen, no, pero por favor, no podemos dejar que salgan de casa con todo el peligro que hay. ¿Dónde? En la casa. Más del 90% de casos de violencia contra niños ocurren en su propia casa, a obra de personas queridas. Esto es lo dramático, que lo hace aún más grave. Casi la totalidad de las causas de ingreso al hospital para niños son accidentes domésticos o accidentes de auto, que siempre es el auto de los padres. Por lo cual podemos decir, y no es una broma, que los lugares más peligrosos donde podemos tener nuestros hijos son la casa y el auto, nuestra. Por lo cual invitarlo a salir es invitarlo a salvarse de alguna manera. Las dos últimas, un aplauso, sí. Tenemos las dos últimas preguntas, tenemos un montón de preguntas súper interesantes de todos ustedes, pero el profesor Tonucci se va a quedar media hora después de que termine esta instancia para firmar libros y, bueno, para que alguno de ustedes pueda hacerle preguntas cara a cara. Las dos últimas entonces, profesor. ¿Cuál es su opinión? Preguntar poco, porque mientras firmo es complicado contestar. Tómalo como un halago a tus capacidades, profesor. ¿Cuál es su opinión sobre el colecho? El colecho, los niños durmiendo en la cama de los padres. No me interesa mucho, sinceramente. Si nos parece bien, si parece bien a los niños, claro que depende de las edades, depende. Llegar a ser autónomos es un proceso correcto, importante, pero que no puede considerarse, es lo mismo de la escuela. Dice, o del empezar a hablar, tiene 1 año y medio, no habla. Bueno, hablará. Si hemos averiguado que escucha, que no tiene otros problemas, puede tomarse la libertad. Esto, por ejemplo, ocurre muchas veces con los segundos, terceros hijos, que se toman un poco más de relaje respecto a los primeros que nosotros empujamos demasiado, por lo cual empiezan a hablar casi a cumplir 1 año o antes. Y esto es igual, es decir, sí, los niños lo necesitan, pero claro que yo creo que depende mucho de nosotros. Si nosotros somos capaces, el tema, de nuevo, es el tema de la autonomía. Muchas veces hablando con los padres me dicen, sí, lo hemos hablado con mi mujer o con mi marido y cuando tendrá 12 años lo dejamos. No, cuando hará 12 años no lo sabrá hacer. La autonomía no es algo que empieza cuando decidimos nosotros. Yo siempre digo que la autonomía empieza cuando se corta el cordón umbilical. Y desde el momento hay que averiguar si estamos construyendo autonomía todos los días un poco mayor. O si al contrario estamos atando nuevos cordones. Y bueno, pero yo todas las veces que mi nietita viene a mi casa y se despierta que ha soñado no sé qué y quiere venir en mi cama, que venga. Es un gusto para mí también.
pero ya lo sé que no es... Es decir, es muy interesante que los niños aprendan a vivir en autonomía, es decir, a organizarse para quedarse solos, pero hay momentos de, repito, lo que hay que averiguar que no sea una necesidad nuestra. Allí sí que me preocupa un poco. Sin duda. Hablamos mucho de autonomía progresiva en la infancia por estos días, profesor, ya le contaremos. La última pregunta, ¿usted cree que a jugar se enseña? Sí. No, porque me salía espontáneo decir, no, se aprende. Es decir, es que usted dice, si se puede enseñar a jugar. Sí, ¿por qué no? Es decir, yo recuerdo de mi infancia, por ejemplo, que como nací en la guerra, no había ni juguete, ni dinero para comprarlo, si por caso algo había, por lo cual nosotros hemos tenido que construir nuestros juguetes. Y nuestros padres y nuestros abuelos nos ayudaban, enseñaban a utilizar los útiles para realizar con las cañas, la escopeta o hacer, bueno, todos los juegos que hemos hecho a lo largo de... Yo algunos lo regalé a los niños de hoy en un libro que es Con ojos de abuelo. Ahora, perdonáis, no quiero hacer propaganda. Pero allí hay, por ejemplo, algunos juegos que yo hacía. Muchos de estos necesitaban el uso de útiles que normalmente no se dan a los niños. Cuchillos, navajas y tal. ¿Cómo se llama? Tornillador y tal. Y estos eran cosas que nos enseñaban los adultos, así como nos enseñaban a hacer estos juegos, que eran juegos de la tradición, por lo cual nosotros lo aprendimos. Pero, repito, lo que me interesa más es cuando se aprende mucho, esto sí. Se puede enseñar a jugar, se puede jugar con los niños, es correcto, pero no basta. Es decir, pero nosotros... Es bueno, pero no es suficiente, no completa la necesidad de juego de una niña o de un niño. Por lo cual, a pesar de jugar con ellos, tenemos que dejarlos que jueguen. Muy bien. Bueno, estamos cerrando esta conferencia con un aplauso. Les damos las gracias a todos, a todas, por haber participado. Las gracias a la Secretaría de Educación para la Ciudadanía, de Infancia, Adolescencia y Juventud por hacer posible este evento, a TV Ciudad por su transmisión y, por supuesto, al profesor Francesco Tonucci por su profundidad y por su sabiduría. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.